¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Joana. Menudo escenario tan chulo, ¿eh? La última vez que vine era para ver a Jorge Drexler aquí. ¿De verdad? Sí, qué ¿Cantó bien? maravilla. Sí, ¿te gustó? Me encantó. Es una Qué persona bueno. que me fascina. Hablaremos de algo distinto hoy, emprendimiento. Sí, ¿no? Pero bueno, podemos hacerlo con una guitarra si quieres. ¿Tú ¿Te sabes? atreves? No, no tengo ni idea. No, no estoy... Tenemos que Bueno, vigilar ahora con las siguientes palabras que pronuncias. tenemos cosas en común, ¿eh? Él es un explorador musical y yo soy un explorador en el diseño y en el producto. Sí, sí. Esto es buscar, ¿no? Porque claro, si vamos a emprendimiento, la primera que me viene a la cabeza es ¿por qué alguien se hace emprendedor? ¿Por qué hacerte esto? ¿Por qué lanzarte en este mercado tan salvaje, tan difícil? Bueno, es una pregunta ya compleja y que da mucho para hablar. Primero que nada, hoy vamos a hablar no solo de emprendimiento, ¿no? Sino de esa psicología y esas emociones que van detrás. Claro. A mí me gustaría ser capaz de contarlo desde mi vivencia y mi experiencia y no banalizar sobre un tema del cual no soy experto, ¿no? Pero al final, yo con 48 años y ya 13 años después de haber decidido emprender, ¿vale? Yo era director de ventas en una multinacional. No te sé responder, ¿no? Porque emprendí. Sí que sé que a los 30 años tuve una crisis emocional fuerte y que yo muchas veces, hoy voy a contar cosas que quizás no he contado nunca, ¿no? Muchas veces lo que decía era que quería emprender porque mi vida no tenía mucho sentido, porque no era capaz de apoyar en estos grandes retos que tiene la humanidad, ¿vale? Como puede ser el cambio climático o puede ser nuestra relación con el plástico, y emprendí por eso. También hay otra lectura, ¿vale? Que a veces es más compleja entender, pero que seguro que muchos fundadoras y fundadores entienden, y es, yo de pequeñito, yo soy de un pueblecito que no llega a 1000 habitantes, de Sumacàrcer, y ahí era uno de los volats. Un volat es alguien que tiene pájaros en la cabeza. Yo no era una persona normal, con 10 años pues iba a clases de informática y acabé programando para Banco Sabadell, en unas clases que íbamos en un equipo que hicimos. Claro, yo en ese entorno pues era una persona extraña, difícil para los demás y a la cual es mejor apartada, ¿vale? Entonces yo vengo de ese entorno con 10 añitos y realmente puede ser una explicación que me hice emprendedor para demostrarme a mí mismo, para que mi autoestima subiera, para intentar decir que era una persona que merecía la pena. Hoy no te sé contestar al 100%. Hay un problema con querer demostrar algo, que es que a veces la sensación de que nunca es suficiente, ¿no? Nunca sabes si lo estás demostrando y al final te lleva a este escenario a veces tóxico de no saber frenar. Sí, sí, porque además, si tienes la suerte, como tuve yo, que empieza a funcionar esa idea loca. Yo fundé Closca, he traído aquí algo de producto, pues si quieres también que lo podamos mostrar, aunque creo que aquí en Valencia pues Closca es una marca ya conocida, ¿no? Bueno, gracias me ha gustado, ¿eh? Chula. Una de ellas es la botella y otra los cascos, y luego hablaremos de la aplicación o de las mascaritas. Mira, cuando empiezan a surgirte y a funcionarte, empiezas a contarte una historia de que tú mereces la pena, tu autoestima comienza a subir, pero también sube algo que es muy difícil de controlar, que es tu exigencia, la exigencia que tienes contigo mismo, ¿no? Y eso, Joan, yo te diría que es algo que es una trampa, porque en el fondo no tiene fin, ¿vale? A Closca le empezaron a salir bien las cosas en sus primeros años, consiguió hitos que la verdad que hay poquitas marcas en España que los hayan podido vivir como los he vivido yo, y es un lujo, pero también es una obligación de ver qué hay después de ese hito que voy a ser capaz de conseguir. ¿Te ha ayudado el ego a la hora de alcanzar esos hitos que te fijabas? Porque el ego, como yo lo veo, puede ser muy tramposo, ¿no? Es algo que si utilizas bien te puede ayudar a seguir adelante en un contexto en el que todo el mundo duda de ti, pero al mismo tiempo el ego te puede hacer creer que eres alguien que eres más de lo que eres y al mismo tiempo te puede llevar a la trampa de querértelo demasiado y caer por ello. Yo he transitado, ¿no? Mi viaje emocional ha ido por todos estos sitios, ¿no? Desde un primer momento, pues ese ego, ¿no? O quizás incluso diría que rabia, ¿no? Es decir, yo voy a demostrar que esto lo voy a poder hacer. Me llevaba a trabajar jornadas larguísimas, ¿vale? Es una energía desbordante, una persona súper intensa, te diría que incluso obsesionada, ¿no? Es uno de los términos también que a lo mejor podíamos desarrollar. Pero me llevaba, por ejemplo, a olvidarme bueno, una de las cosas que yo viví, yo emprendí ya con un hijo de casi un añito, ¿vale? Y otro ya planificado, porque lo teníamos Chris y yo planificado así.
que íbamos a tener 2 lo más seguidos que podíamos para que también pudieran llegar a ser amigos. Pues en la primera etapa, cuando Nico tenía 1 añito y pico, yo decidí irme a vivir a la habitación de Nico porque me hacía pasar como que vivía en Estados Unidos, pero luego también fabricábamos en Asia. Y entonces yo tenía que vivir en el horario americano, en el horario español y en el horario chino. O sea, era una locura tenerte que despertar 2 o 3 veces por la noche para poder atender esas necesidades. Una videocall con San Francisco a las 2 de la mañana, ahí estaba. Una videocall el mismo día a las 5 de la mañana con la fábrica para ver si habían hecho los prototipos. O incluso con mi segundo hijo, pues a las 2 semanas de nacer Joan, decidí irme casi un mes a Estados Unidos, ¿no? Pues ese tipo de cosas te llevan luego a penalizarte o incluso a autofustigarte, te diría. Yo creo que es bueno hablar de emprendimiento, hablar de todo, qué significa el coste personal. La primera pregunta que tengo es, hay una parte física, ¿no? Que me pregunto cómo el cuerpo aguanta, ¿no? Aquí, sin dormir, es una cuestión que pasa también los que son padres primerizos, que al final supongo que el cuerpo reacciona y sacas energía de donde no la hay. En tu caso, ¿cómo fue? Pues yo te diría que hay un grado de ingenuidad muy alto, porque tú consigues esa energía, quizás desde una emoción negativa como es el ego o la rabia, pero tampoco tienes un medidor, ¿no? De cuánta energía estoy utilizando o cuánta energía me queda, ¿no? Imaginemos que esto es un coche eléctrico. No es un videojuego que sale la vida del personaje. Correcto. O un coche o el eléctrico el coche está mejor. Sí, que sí. te dice que te queda el 20% y tienes que estar buscando como loco a ver dónde lo vas a recargar. No la tienes, ¿no? Entonces te juegas una mala pasada a ti mismo porque crees que eso lo vas a poder aguantar durante el tiempo o te cuentas una historia de que esto lo vas a hacer una semana pero la semana siguiente no. Y luego no ocurre, Joan. Y esto nos lleva luego a la parte psicológica, ya no solo el cansancio físico, sino un cansancio mental. Todo proyecto, vaya bien o vaya mal, la entrega es tan grande por parte del emprendedor o del CEO que, de algún modo, psicológicamente supongo que es algo que se paga un peaje, seguro. Bueno, te tengo que decir que yo, al haber transitado por la parte más oscura del emprendimiento, pues también he pedido ayuda, ¿vale? Al final los exploradores vamos a buscar. He hecho un trabajo de introspección importante, pero también he llegado a comunidades muy interesantes donde hemos podido compartir ese tipo de conversaciones, ¿no? Que es Ancla, por ejemplo, ¿no? Ancla es una asociación, además súper horizontal, es más una comunidad, ¿no? Que una empresa o que una asociación, donde nos quitamos todas las caretas, ¿no? Te quedan las gomas, que digo yo, y vas a poder tener estas conversaciones tan profundas donde hostia, te diría que hay un montón de patrones que se van repitiendo, ¿vale? Entonces ahí encuentras esa ayuda de decir, ostras, pues yo lo estoy solucionando de esta manera, o yo conseguí esto otro, o he hecho un proceso de coaching con esta otra empresa que me ha ido asesorando. Tengo que decir que encuentro emprendedores y emprendedoras donde la serenidad quizás les ayuda a tomar decisiones estratégicas mucho más interesantes. Pero es como que no podemos mostrar vulnerabilidad en la sociedad actual, no se permite, obviamente alguien puede mostrar y no pasaría nada, pero quizá en el mundo de emprendimiento hay ese mito, ese cliché que el emprendedor tiene que ser perfecto y tiene que atraer así el capital a los clientes y no se le permite la mínima falta, ¿no? Hay que hacer una entrega total que finalmente yo creo que no es del todo sostenible. Pues yo te diría que es una de las razones de venir hoy, ¿no? Yo he tenido la fortuna de gente muy generosa que ha compartido conmigo pues todas esas herramientas que le han ido permitiendo evolucionar, ¿no? Y convertirse también quizás en una empresaria o empresario con más posibilidades de éxito. Porque de verdad que si no tienes esa serenidad, las decisiones estratégicas se convierten en decisiones de huida de forma constante, ¿no? Y es una fortuna. ¿Cuáles fueron estas herramientas para ti, las que te han ayudado a darle la vuelta? Bueno, yo te diría que ahora estoy siempre en transición, ¿no? Porque eso es como que vas quitando cortinitas a ti mismo y te vas también autoanalizando y lo vas compartiendo con otras personas y vas aprendiendo cuáles son estas herramientas. Una de ellas sería esos estigmas que nos podemos quitar, ¿no? Esa vulnerabilidad, pero no te puedes permitir el lujo de ser vulnerable ante todo el mundo. Tienes también que evaluar a quién te puedes presentar
vulnerable y cómo. Yo he tenido casos de socios o incluso de empleados que han olido, ¿no?, ese miedo o esa huida en la que te encuentras contigo mismo y lo han aprovechado para tener beneficio ellos a corto plazo. Una de ellas sería el tema de los estigmas. Otra es la formación, que de hecho en Ancla se trabaja mucho también la formación de qué nos está ocurriendo en este momento a mi cerebro para poder pensar, ¿no?, cerrar los ojos y decir, hostia, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Por qué me está costando tomar decisiones que antes podía tomar así como por instinto? Claro. Y ahora, hostia, ni siquiera escribiéndomelo en un papel soy capaz de luego de ir y decidirlas. Y luego hay otra muy interesante que es la comunidad, ¿vale? Cuando hablas en comunidad y puedes compartir estas cosas, se mejora mucho. En Ancla, por ejemplo, tenemos una de las herramientas que a mí más me fascina. Hemos generado, se llama los Personal Board, ¿vale? Y son grupos entre 6 y 8 personas, donde desde un primer momento y en un ambiente de total confidencialidad nos permitimos mostrarnos nuestro lado más vulnerable, que a veces no tiene por qué ser tampoco malo, ¿no? Hay veces que lo que hacemos es compartir cosas buenas que nos han pasado y por qué me está afectando de esta manera. Y luego pues se hacen retiros también, donde te diría, Joan, que es como reconectar un poco con tu esencia, con tu tribu, ¿no? Creo que era, espero citarlo bien, pero creo que era Ricky Rubio que hablaba de esta parte. Nos damos cuenta que no solo el emprendimiento, es toda la sociedad que está mal montada en esta dimensión. Y Ricky Rubio, que se abrió en algunas entrevistas estos últimos meses, hablaba un poco de cómo era jugar en la NBA y que en algunas de sus entrevistas, y creo que era Ricky Rubio, espero no equivocarme, pero como que dijo en algún momento cuando llegó a Estados Unidos que no se sentía del todo bien. Dio una entrevista donde estaba siendo honesto, donde se estaba abriendo y estaba contando cómo se sentía de verdad. Y luego le sorprendió que en uno de los siguientes partidos, uno de los veteranos de la liga, un rival en este caso, se puso a su lado en el tiro libre y dijo algo así como, te voy a dar un consejo, y te lo digo de corazón, pero nunca digas nada malo de ti en público ni en la prensa. Y pensé que era un poco triste. Obviamente Rico lo contaba ahora, que ya no está jugando en la NBA, pero el consejo del veterano era que no mostras nunca vulnerabilidad, tus fallos. Y creo que es un error aquí como sociedad, creo que lo estamos enfocando mal, ¿no? Hay una serie de fortalezas y una serie de peligros y vulnerabilidades, pero que no deberíamos temer a compartirlas en público como hacéis en Ancla. Sí, es un tema, además, creo que estás hablando de la entrevista con Jordi Évole, ¿puede ser? Sí, no sé si era una entrevista con Évole, yo creo que sí, supongo que sí. Sí, que llegó a decir incluso que se sentía que no tenía ganas ni de vivir. Un tío tan grande como Ricky Rubio. Es que es alucinante, ¿no? A ver, y además creo que tiene mucho que ver los deportistas de élite con el emprendimiento, ¿no? Estás viviendo un sueño que un día imaginaste que eras capaz de hacer esto con un esfuerzo tremendo, ¿vale? Que te puede luego generar unos problemas, ese gran esfuerzo, pero también con algo, yo antes diría, antes hablábamos de esa autoexigencia que te va llevando siempre a querer más, hasta un punto de vista, hasta un sitio que no vas a poder llegar a más, ¿no? No vas a poder siempre ser el mejor del mundo en algo. Lo normal es que no seas. Lo que ocurre muchas veces es que tu conversación contigo mismo, que es lo que le pasaba a Ricky y lo que también me ha pasado a mí, por eso puedo hablar sobre eso, es sobre la culpa, ¿no? Una persona pasa de los tengo que hacer o tengo que conseguir a los no he sido capaz de, y una vez empiezas a decirte a ti mismo no he sido capaz de, viene tienes la culpa de, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el año 2019, Closca pasa de ser una empresa que hacía el mejor casco de diseño del mundo, que sigo pensando lo que lo tenemos, a querer cambiar cómo el ser humano encuentra agua. ¿Vale? Y es un gran sueño, ¿no? Pero yo cuando este proyecto empieza a no suceder, el de cambiar cómo el ser humano encuentra agua, todavía no lo hemos conseguido y puede ser que no lo consigamos nunca, yo me tiraba la culpa incluso de pensar que había gente que estaba cogiendo cáncer porque se estaba acumulando el plástico en los riñones y en el hígado de esas personas. Es tan absurdo como eso, pero de verdad tan pesado, una carga tan pesada que no te permite moverte. Es una culpa también con los trabajadores, con los inversores, con todo el mundo que ha confiado en esta empresa. ¿Sientes que les estás fallando? Sí, sí, totalmente. Además, es que es como que el cerebro encuentra un camino ahí de recompensa instantánea, ¿no? Si soy el verdugo de mí mismo,
de alguna manera soy verdugo, ¿vale? Aunque a corto plazo me esté jodiendo a mí mismo, pues es muy fácil, ¿no? Es que además no tratas a nadie así. Imagínate que vas por la calle andando y se cae una persona mayor en un paso de cebras, te compadeces de esa persona, le intentas ayudar, le pides dónde quiere ir, le acompañas, ¿no? Pero con nosotros mismos a veces hacemos todo lo contrario. Te caes, te tropiezas y empiezas en el suelo mismo, sin haberte levantado, a decirte que eres un capullo, que cómo te has caído así, que mira que eres gilipollas, que además habrá un coche que no puede cruzar ahora porque estás tú en el suelo. Y en vez de poner la cabeza en voy a levantarme, a reírme de mí mismo, decir, hostia, que me da un golpe tremendo, pero aquí estoy, lo que hacemos es machacarnos. Hablabas de obsesión antes. Me pregunto también si hay una obsesión buena, si la obsesión se puede canalizar hacia un objetivo favorable, supongo. Es decir, si la obsesión en sí es una palabra que simplemente tenemos que controlarla o si la obsesión siempre es algo negativo. Hostia, pues no te sé responder, ¿eh? Porque yo tengo muchas biografías y tengo muchos referentes y si echo la vista atrás y empiezo a ver cómo son esos referentes, gente que ha cambiado las cosas, ¿no? Antes hablábamos de Steve Jobs. Trabajar con Steve Jobs decían que era un verdadero infierno. Un cabrón de jefe, yo he escuchado. No sé. Sí. Pero también hizo ricos a los que trabajaron por él. Claro, hay una contradicción aquí, supongo. Pero este señor estaba obstinado, ¿no? Obsesionado en poder cambiar que teníamos en el bolsillo y meternos en un ordenador. O sea, Steve Jobs es una de las personas que ha cambiado la historia de la humanidad. Sin duda. Ferran Adrià es una persona que ha cambiado el concepto de cocina, de alta cocina. No lo ha hecho de una manera serena y tranquila. Entonces dices, ¿podemos llegar a hacer cosas increíbles sin ser obsesionados? Pues ojalá, pero yo conozco más de los obsesionados que de los que no. Pero el peaje a pagar es muy alto. Supongo que al final es encontrar tu sitio, saber si es para ti. Yo pienso esto que me decías antes de viniendo de un pequeño pueblo, tener algo que demostrar y las comparaciones a veces que cuando se pone el listón demasiado alto de ser el siguiente Steve Jobs, el siguiente Elon Musk, supongo que hacen imposible cualquier proyecto porque se llegue donde se llegue nunca será a una cima tan alta, ¿no? Así que supongo que también hay una parte de bajar la expectativa, hacer un buen trabajo todos los días y tomarte la experiencia como que voy a intentar satisfacer a un consumidor lo mejor que pueda y el resto va a llegar, ¿no? Pero ese listón supongo que también hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo mucho. De hecho, yo ahora me río, ¿no? A mí me llamaban el Steve Jobs de la Ribera. Ahora yo digo que debería estar prohibido tanta palmadita en la espalda porque a veces ese ego te cambia a ti, ¿vale? En mi caso... es fácil creérselo, el ego es tramposo, ¿no? Podemos decir. Es muy fácil cuando te invitan, cuando aparece tu cara en las portadas de algún periódico incluso. Es muy fácil caer en esa tentación y dejar de trabajar para la empresa, que al final es lo importante. Es una buena reflexión porque si empiezas a trabajar para tu ego, sí, no estás tomando decisiones que sean las más poderosas para la compañía, ¿no? Yo tuve un caso bastante doloroso en el 2020 con la pandemia. Mira, nosotros estábamos levantando una ronda de financiación para cambiar cómo el mundo encuentra agua. Yo ya había traído a gente tan potente como el director de Tesla Europa, que se lo dejó para venir de General Manager a Closca. Y empezamos a invertir, empezamos a probar las inversiones en tecnología. Pasamos de una empresa de diseño a una empresa de tecnología con la Closca Water App para digitalizar eso. Y entonces vino la pandemia y todo lo que habíamos hecho no tenía sentido. Y había ya aprobado una inversión súper grande de esta parte tecnológica de la empresa y digital que nos llevaba para un camino que no tenía nada de sentido con la pandemia. Pues yo me cogía a ese equipo de nuevos directivos que tenía alrededor y estábamos confinados ya. El día 14 de marzo nos confinaron y yo recuerdo que les cogí y les dije, aquí no estamos para pedir ayudas, sino para ofrecerlas. Somos un equipo potente, poderoso, acuérdate de ese superego, y lo que vamos a hacer es algo que pueda ayudar a la sociedad. Hicimos un proyecto que era Closca Mask, la primera máscara de diseño de Europa. Era todo el beneficio neto, se donaba para mascarillas de un solo uso a hospitales y centros de mayores. Estuvimos cercanos a dar las mismas mascarillas que Mercadona, imagínate, ese proyecto se viralizó y salíamos en las noticias como que éramos
unos héroes, que tampoco era lo que buscamos. Bueno, ese proyecto a nivel ejecución tuvo dificultades, tuvo problemas, no fuimos capaces de satisfacer lo que necesitábamos en timing y en producto, y pasamos de estar en El País como portada de héroes a estar en otro medio de comunicación como villanos. Pero hasta tal punto, Joan, que mi nombre y mi teléfono se publicaban en sitios públicos para que me decían, hijo de puta, ¿quieres matar a mi madre? Porque estamos llegando tarde a entregar las mascarillas, ¿vale? Entonces, yo he vivido esa parte de héroe y esa parte de villano en menos de un mes, ¿no? Lo que no concibo hoy con otra perspectiva es cómo mi autoestima era tan variable dependiendo de qué decían los demás de ti, ¿no? Que sí, quizás es uno de los grandes aprendizajes. Es bueno ganar esa confianza cuanto antes mejor, de tener esa confianza en tu visión, en lo que visualizas para tu carrera, pero claro, es algo que hay que encontrar, es un proceso, puede llegar, hay gente que lo tiene muy claro con 18 años y esa es su fortaleza, y hay gente que tiene que hacer un trabajo porque, claro, no deja de ser esto seguramente el skill más importante de todos, confiar en tu camino, en tu visión y dejarte escuchar las críticas, porque si no te la vas a pegar, ser humilde, pero al mismo tiempo que si tú tienes una visión y todo el mundo alrededor se ríe de ti, supongo que hay que seguirla, ¿no? Y aquí es importante ganar esa confianza, esa convicción dentro tuyo. Sí, y además es que hay herramientas y hay comunidades que te van a ayudar, ¿no? Es un poquito como la medicina. Puedes ir a la medicina reactiva, que es cuando estás fastidiado de verdad, vas a, no sé, ayudadme por favor, metedme químicos, metedme lo que sea, pero... Aquí quieres intervenir antes que se rompa. Exacto. Esa es la gran oportunidad cuando... Es que si tú quieres ser un deportista de élite, tienes a tu alrededor a gente que te ayuda en cada una de las cosas que necesitas, ¿no? Y en cambio muchas veces estamos fortaleciendo, o hablando o ensalzando a los grandes emprendedores, ¿no? o las grandes emprendedoras pensando que son superhombres. Y no es así. Es que necesitamos ir apoyándonos en cada una de las patitas que hemos de cubrir con esos recursos. Traes cositas, ¿no? Me decías que querías enseñar alguna cosita. Sí, bueno, yo traía, por ejemplo, traía este... Es que yo aquí tengo curiosidad que hay dentro de la bolsa. Este casco fue una referencia en España. Aquí cabe un casco porque se pliega. Y fuimos capaces, pues uno de los primeros sitios donde se vendía era el Museo MoMA de Nueva York, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona de un pueblecito de 1000 habitantes es capaz de llegar al MoMA, ¿vale? En todo lo que estamos hablando? Y esa parte positiva del ego o de la rabia, pues en este caso lo que nos pasaba era que cada vez que hablábamos que se podía colapsar un casco, la gente se burlaba. Entonces lo que necesitamos era ganarnos la credibilidad. Pues aquí tienes esa persona que yo cuando hablo inglés todavía se me nota que soy de suma cárcel, ¿vale? Llamando por las noches a todos los museos de diseño y sobre todo al MoMA, que era el referente, hasta que pude llegar a un acuerdo con ellos, ¿vale? Lo que buscaba, más allá de la venta, que sí necesitamos vender, era que creyeran en nosotros, ¿no? Esto era lo que había que pelear. Y creen en ti cuando tú te lo crees antes. Para mí es la pregunta más importante de todas, que es esa convicción dentro nuestro, ¿no? que nos mueve y que nos lleva a sitios a los que nunca ha llegado antes y tener incluso los sueños más locos. Sí, Joan, y era cuando me decían, joder, Carlos, no sé lo que estás haciendo, pero quiero invertir porque te brillan los ojos de una manera. Claro. Eso nos llevaba no solo a vender en MoMA, sino a hacer colaboraciones increíbles con nuestros cascos y nuestras botellas, o yo que sé, a yo conseguir ser uno de los 50 emprendedores seleccionados por Richard Branson para pasar una semana en su casa con él hablando de geopolítica, de clima y de grandes retos. Eso se consigue, de verdad, cuando crees que lo que estás haciendo aporta valor y te lo crees a ti mismo. El problema es que si te lo crees demasiado, ese Steve Jobs de la Ribera que comentábamos antes, ya no estás siendo tú mismo, estás haciendo otra cosa. ¿Qué tal la casa de Richard Branson? Pues muy bien. Joder, te diría que no conozco otra persona que haya vomitado en el baño de Richard Branson. Y es que todas las noches había fiesta y yo todas las noches aprovechaba y me tomaba las piña coladas y las caipiriñas y fue una pasada. La verdad que con Branson él lo que quería era conocer emprendedores para generar una asociación de emprendedores con sus valores
Y fue increíble, una persona súper sensible, una persona que realmente cree lo que está haciendo y que realmente quiere echar una mano. Creo que ha quedado muy clara tu visión en esta pequeña charla, pero supongo que te quería preguntar para cerrar cuáles deben ser los cambios en la industria, sobre todo en las startups, el emprendimiento. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que sea todo un sector más agradable, igual de competitivo, pero un poquito más humano, más agradable para todos? Qué palabra tan guay, ¿no? Agradable. Agradable, sí, que nadie se estrese. Bueno, es que es difícil montar una empresa sin estresarte. No sé si estoy diciendo una contradicción, pero que fuera todo un poquito más... Es que no sé, la palabra cuál debe ser. Quizá agradable es una buena palabra. Tratarnos como personas, tratarnos de forma educada y luego, obviamente, competir. Y en esa competición saldrá cierta tensión y algunas chispas, pero que nos tratemos un poco mejor entre todos. Yo diría de quitarnos ya las caretas de una vez todos, ¿vale? Seguramente todos los emprendedores que hayan tenido éxito es porque también han sabido pedir ayuda. Que pidamos ayuda, que sepamos rodearnos de gente a la cual admiremos, ¿vale? No de gente que nuestro ego no nos permita tener a nadie mejor que nosotros y poder tener una relación interior con esto del emprendimiento que sea menos obsesiva. Me cansan un poquito los que no muestran ninguna debilidad, los que presumen todo el rato de lo buenos que son y de que trabajan todas las horas, gente a veces con familia, gente que tiene hijos esperando en casa. Me pregunto si esos son buenos role models, ¿no?, que se dice en inglés. Pues solo hay que leer, ¿no? Cuando Steve Jobs estaba tan malito, decía que de lo único que se acordaba de las cosas que no había hecho con su familia. O sea, yo creo que al final cuando en el momento de la verdad, ¿no? Te acuerdas de las cosas que te gustaría haber hecho y que quizás te faltó ese tiempo que no le quisiste dedicar a eso. Hay un equilibrio, ¿no? A mí me gusta la palabra como economista del coste de oportunidad. Si haces una cosa, no estás haciendo otra. Si estáis ahora aquí es porque no estáis en otro sitio. Todo tiene un trade-off como economista que soy, pero supongo que debe haber un equilibrio entre trabajo, ocio, familia. Se puede encontrar ese equilibrio y al mismo tiempo tener una startup de éxito. Lo hay y todo pasa por tener ese equipo de personas a tu lado que puedan no solo sustentar lo que tú estás haciendo, sino incluso impulsarlo de una manera mucho mejor. Gracias, Carlos. Espero que lo hayas disfrutado y bueno, vamos a intentar hacerlo todo más agradable en el futuro. Un gusto, Joan. Gracias. Gracias.